Bueno, Miguel, un placer estar aquí contigo en Latin Spot Delivery, esta nueva sección que hemos creado para conversar en estos tiempos de cuarentena. Y bueno, un poco primero quería empezar a hablar de cómo estabas tú, cómo estaban en la empresa y cómo estaba hoy el contexto en España. Cuando digo hoy, no digo exactamente hoy, sino en los últimos, este periodo, ¿no? Muy bien, Santiago. Pues primero encantado de la invitación. Sabes que para mí es algo muy especial estar contigo y estar con Latin después de tantos años de caminar juntos. Y por lo tanto es un honor para mí, ¿no? Bueno, estamos como el país, ¿no? Todavía un poco en shock y poniéndonos a caminar de nuevo en esta nueva situación, ¿no? Yo creo que todos sabéis que España ha sido y es uno de los países posiblemente más golpeados por la pandemia. Nosotros no solamente estamos en España, sino que estamos en 36 países en toda Latinoamérica, pero también en Portugal, también en Polonia y demás. Por lo tanto, tenemos que manejar muchas circunstancias diferentes. Es cierto que el core de nuestro negocio está en España y es lo que nos ha impactado pues, especialmente, digamos. Empecemos haciendo un balance primero antes de entrar específicamente en el tema que Sí. nos atañe hoy. Me gustaría que si pudiese hacer un balance para la compañía del 2019, particularmente en tu rol. Sé que el año pasado han ganado un Grand Prix con un trabajo genial hecho junto con DDB y otras compañías, Héroes, Uh-huh. y, y tú has asumido el rol de propósito de marca, de propósito del anunciante. Pero me gustaría que hagas un pequeño un balance antes de entrar a hablar de lo que está pasando hoy. Bueno, pues casi te lo agradezco, ¿eh? Porque poder hablar del 19 y no hablar todo el rato de esto que nos está ocurriendo ahora. Bueno, pues el 19 yo creo que fue un año fantástico y un año para recordar para nosotros como marca, para nosotros como anunciante. Es el año en el que, como bien dices, decidimos armar esta área que yo tengo el honor de liderar, que llamamos el área de purpose, el área de propósito. Eh, que incluye un poco todo, incluye la marca, incluye la parte de responsabilidad social, la parte de comunicación y demás. Recibimos varios reconocimientos por trabajos que hemos hecho junto con nuestros partners de DDB, Zenit y demás. Y para mí uno de los más especiales fue aquel Grand Prix en el ojo con la campaña de Héroes, que ya venía también de haber logrado un oro en Cannes, ¿no? Y yo creo que la campaña de Héroes además representa un poco el espíritu de lo que queremos ser, ¿no? De unión de varias marcas, sabes que es una plataforma en la que varias marcas nos unimos, bajo el liderazgo además de DDB, que fue quien levantó esa bandera de ese propósito de defender y de poner en valor a los héroes. Y cuando ves además que eso tiene un resultado creativo tan excelente, fuera un poco de todas las expectativas y que cumple su función, pues es fantástico, ¿no? Y tener un trocito de ese éxito, pues nos pone muy contentos. Eso fue el 2019. Y estos primeros 3 meses del año, o 2 y medio en España, antes de que empezase toda la pandemia, ¿cómo venían? ¿Cómo hicieron para después para cambiar? Tú sabes que los latinoamericanos más, pero también los españoles tenemos esta agilidad para cambiar y modificar planes. Pero bueno, me imagino que tenían, después de tan buen 2019, muchísimos planes y, y han tenido que tomar alguna decisión de cambiar, ¿no? Bueno, claro, yo suelo decir que por primera vez lo urgente y lo importante ha coincidido, ¿no? Eh, y eso es uno de los aprendizajes más importantes. Efectivamente, habíamos empezado el 2019 muy bien, construyendo sobre lo que ya habíamos hecho el año pasado, trabajando mucho en ese propósito más que de marca, de compañía, de poner por delante la responsabilidad antes de simplemente la venta o el negocio como tal. Estábamos perfilando y perfeccionando todavía más el sistema de trabajo que tenemos con DDB, que es un sistema de trabajo absolutamente integrado,
donde nos diferenciamos ya por roles y no por jerarquías. Estábamos preparando todo para empezar a mostrar un poco ya los trabajos que teníamos en marcha y las acciones que teníamos en marcha, cuando de repente todo cambió. Todo cambió y como yo digo, estamos haciendo lo que hemos hecho siempre de la manera en la que nunca lo habíamos hecho, ¿no? Y eso afecta a todo, ¿no? Nosotros desde el primer momento como compañía lo que decidimos es que lo más importante era ser responsables, responsables en varias partes, ¿no? Responsables primero con nuestros empleados, manteniendo los puestos de trabajo y la operativa abierta en la medida que el gobierno nos permitió mantener la parte del delivery. Eso nos permitía mantener puestos de trabajo y preocuparnos mucho también de la seguridad y de la higiene en el trabajo y demás. Responsables con nuestros consumidores para poderles entregar un producto excelente en unas condiciones diferentes y con protocolos de contacto cero y demás. Responsables con la sociedad, porque desde ese mismo momento empezamos a armar todo un proyecto de donaciones de pizzas que a día de hoy, mes y medio después de iniciar, vamos ya por 15.000 pizzas donadas en toda España. Responsables con nuestros partners, porque para nosotros es tan importante que nuestros partners también sean parte de esto y les golpee lo menos posible esta situación. Y a partir de ahí, casi de una manera natural, empezamos a trabajar, pues como te digo, como lo que hemos hecho siempre, pero como nunca lo habíamos hecho. Y ahí estamos. Bueno, la compañía de la cual liderás el propósito el área de propósito, a ver, por un lado, tú dices reparten pizza, pero me parece que, ¿cómo definirías hoy a Telepizza, no? Pues nosotros nos gusta hablar de, cuando hablamos tanto del propósito, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos muy claro que el propósito es tener el foco puesto en la razón por la que haces las cosas, ¿no? No tanto en lo que haces, no tanto en cómo lo haces, sino la razón por la que haces las cosas. Nosotros, efectivamente, hacemos pizzas, entregamos pizzas, pero nuestra función o nuestro objetivo dentro de ese propósito es lograr que todos pasemos más tiempo juntos, ¿no? Cuando hablo de pasar más tiempo juntos, no hablo del tiempo físico que pasamos alrededor de una pizza, me hablo de pasemos más tiempo juntos peleando contra la desigualdad, peleando contra o peleando por la integración laboral, por intentar contribuir a acabar con el hambre en el mundo o a paliarlo, trabajar por la educación, trabajar porque trabajemos todos de una manera mucho más lineal y demás. Y eso es el propósito de la compañía, ¿no? Lo hacemos a través de, lógicamente, de vender pizzas, de tener un buen producto, de tener unos buenos resultados financieros, porque esto también va de eso, ¿no? Pero siendo respetuosos con el medio ambiente, innovando en pensar cómo podemos hacer para reducir huella de carbono, reducir presencia de plástico. Todo eso es en lo que estamos trabajando. En lo que estamos trabajando, y bien digo de utilizar el presente, porque eso es lo que nos ha permitido tener ese ADN, tener ese propósito, es lo que nos ha permitido poder reaccionar de la manera que hemos reaccionado. Bueno, al margen de todo eso que estás contando, lo que he estado viendo, que en este momento de crisis, donde aislamiento, donde la gente está encerrada en su casa, y donde muchos grupos vulnerables a veces Claro. estaban con necesidades alimenticias o los grupos sanitarios y trabajadores médicos, ustedes han aprovechado toda esa infraestructura, esa herramienta logística que tienen a través de Telepizza para dar soporte y ponerla a disposición de la gente Claro. que está necesitando. Cuéntame un poco cómo ha sido eso, cómo surgió. Mira, eso es parte de lo que te digo del propósito, ¿no? Nosotros, aparte de donar pizzas, nosotros, ahora me contaban, justo antes de entrar contigo, nosotros estamos donando con Cruz Roja a 600 pizzas a la semana aquí en España, estoy hablando solamente de España, que van a albergues, que van a, pues lo que tú dices, colectivos vulnerables. Tenemos un tema con la Comunidad de Madrid para ayudar a los niños con riesgo de exclusión. Pero todo eso que es muy importante, además, lo que hicimos y lo que estamos haciendo y seguimos haciendo es ponernos a disposición de todas las autoridades
para decir, oiga, yo tengo unas motos que es verdad que están diseñadas para llevar pizza, pero es que además también pueden llevar medicamentos a un colectivo, señores mayores que no pueden salir a la calle. También pueden incluso llevar alimentos de otras compañías que no tengan el delivery. Todo esto sin cobrar, obviamente. También pueden, en Cádiz, por ejemplo, están repartiendo las mascarillas que el ayuntamiento tenía y que ha repartido, también las estamos utilizando. Nos hemos puesto también a disposición de las autoridades y estamos trabajando con ellos para temas logísticos. Nosotros entendemos también mucho de logística, ¿no? Imagínate lo que son pues, casi 3.000 tiendas en el mundo, todo el aparataje logístico que eso lleva y demás. Tenemos incluso líneas de compra de material sanitario y demás historias con China. Tenemos un representante en China y estamos facilitando con el gobierno la posibilidad de abrir líneas de aprovisionamiento por ahí. Hemos puesto toda nuestra infraestructura a trabajar con las autoridades para lo que ellos puedan disponer. Además, lo que hemos hecho es todo este despliegue de donaciones. Y lo que también te digo, Santiago, lo que hacemos es todos los días plantearnos qué más puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más se me puede ocurrir hacer? Y hablo mucho con mi amigo Roca, que es amigo hace muchísimos años y para mí es uno de los mejores creativos que yo he conocido, ¿no? Y ya no hablamos tanto de campañas, que también, ¿no? Hablamos también de ideas de qué más se puede hacer, en qué más podemos ayudar. Ahora, en España parece ser no, el lunes abren el takeaway, que tú puedes ir a recoger a la tienda. Bueno, estamos pensando, aparte de haber establecido todos los protocolos máximos de seguridad y demás, estamos pensando en qué más podríamos ayudar ya con las tiendas, pero tampoco para provocar cosas, ¿no? Estamos continuamente pensando en qué más podemos ayudar y de qué manera más creativa podemos ayudar, porque yo creo que ese es uno de los aprendizajes de este tiempo, es que la creatividad, y eso es algo que todos sabíamos hace mucho tiempo, la creatividad es mucho más que hacer anuncios, la creatividad es la capacidad de cómo puedes, desde tu posición, ayudar a una sociedad. Bueno, tú tienes una gran experiencia en hablando de creatividad, ya que has liderado varias agencias y con gran éxito. Eh, ¿Qué crees que es el mayor aprendizaje en esto que estamos viviendo hasta ahora? Por esto que tú me cuentas, no es que se hayan retransformado o reinventado, pero sí que pusieron toda una capacidad logística que Telepizza o todas las empresas del grupo tenían en función de una necesidad urgente, apremiante de la sociedad y donde son de los pocos sectores que tenían la posibilidad de hacer que la gente se encuentre o conectar a través de algo o aportar estos insumos tan importantes, no solamente alimenticios, sino puntualmente para grupos vulnerables, zonas necesitadas o la parte de medicamentos. Mira, yo creo que el mayor aprendizaje que estamos teniendo y que yo personalmente estoy teniendo es la capacidad de las marcas y de todo el ecosistema que está alrededor de las marcas, ¿no? Las marcas no son simplemente una cuenta de resultados, hay un ecosistema alrededor de esas marcas. La capacidad que tenemos realmente de influir. De influir, cuando digo influir me refiero de aportar, de ayudar, de hacer que las cosas cambien, de tener esa capacidad de reinventarse, ¿no? Yo creo, a ti te he oído decirlo muchas veces y te oí decirlo en Naciones Unidas, ¿no? De esa capacidad de liderazgo que tiene la industria creativa. Y yo dentro de la industria creativa, sabes que yo he creído siempre muy poco en las fronteras, ¿no? De esto es agencia, esto es cliente, me da igual, yo estoy en todos los lados y yo creo que como industria estamos demostrándonos a nosotros mismos y a la sociedad la capacidad que tenemos de mover, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo eso, estoy aprendiendo, como te decía antes, que por primera vez en la historia que yo conozco, lo urgente y lo importante es a la vez, y eso está muy bien, ¿vale? Estoy aprendiendo también que hay que construir las marcas desde el propósito y desde el propósito real, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Que básicamente se trata de hacer cosas, de hacer cosas, de hacer cosas. Posiblemente en algunas te equivoques. Mira, quien no se equivoca nunca, quien no falla el penalti es el que no lo tira. Pero el que lo tira es el que tiene la posibilidad de acertar o de fallar.
¿Qué es lo que no puede dejar de hacer un anunciante o una marca en estos días? ¿Y cuál sería para ti el peor error que podría tener? Mira, yo creo que un anunciante lo que no debe hacer es callarse, ¿no? Cuando digo callarse, me refiero, o sea, a ti te pueden haber cerrado tu actividad económica, pero tu marca no desaparece. Tú no puedes echarle un cierre y desaparecer. Las marcas o el anunciante tiene que entender que es parte de una industria y que tiene que tener esa manera de, por lo menos, industria, de alguna manera. Eso es lo que el anunciante no debe hacer. Lo que debe hacer es hacer, es decir, hacer cosas y ser más sensible que nunca a la situación de la sociedad. Cuando digo eso, me refiero, eh, esto no va de etapas bueno, durante la etapa del COVID, yo lo que hago es tener una acción social muy potente. En cuanto se acabe, vuelvo a hablar de precio como si nada hubiera pasado, ¿no? Eh, los cambios que hemos generado tienen que ser para quedarse. Si no, esas marcas que no entienden de verdad el propósito, la responsabilidad, la RSC, como queramos llamarlo, me da igual, ¿vale? Están para quedarse, ya no son nice to have, son un must to have, van a desaparecer, estoy convencido. O sea, esto ya no va a ser el de, bueno, un poquito, voy a hacer un poco de acción social, no. Y llega otra vez el momento del activismo y las marcas tienen que tomar posición. Y no pueden volverse a sus cuarteles de invierno y decir, bueno, yo lo que me dedico es a vender y a... Claro que nos dedicamos a vender, por eso existimos. Pero si pensamos que por lo único que existimos es para vender, van a desaparecer muchas marcas por el camino y si no al tiempo. En ese sentido de desaparecer y de quedar. Eh, Esta situación es una situación que nunca hemos vivido, que es bastante límite. Eh, Todavía no hemos terminado, lamentablemente, esta etapa, estamos en pleno proceso, en desarrollo, pero en lo que ya hemos visto hasta ahora, ¿qué crees que de lo que estaba antes queda? ¿Qué cosa queda caduca, queda ya como que no debe estar más? Eh, y qué nuevo mirada hay que tener, un poco ya lo dijiste recién, pero querría profundizar. Básicamente es qué queda y que ya quedó viejo y no tiene sentido o es desactualizado. Mira, yo creo que lo que queda es lo que te decía, lo que queda es una actitud responsable y activista de las marcas, una necesidad de repensarse y reinventarse cada uno su negocio, eh, y con la vista puesta, por supuesto, en la rentabilidad, pero antes de eso en la responsabilidad, ¿no? y en la verdadera relevancia. Eso es lo que va a quedar, eh, y el que no lo entienda desaparecerá. ¿Qué cosas van a desaparecer? Pues mira, yo creo firmemente desaparecer, que vamos a empezar a tener que tirar a la basura muchos KPIs que teníamos antes. Porque es que ahora ya esos KPIs va a haber que reinventarlos, ¿no? Porque antes nos medíamos todos, nosotros nos comparábamos con las ventas del año pasado. Y no tiene sentido. Y no tiene sentido, ¿por qué? Porque todos los parámetros han cambiado, las cosas como se comportaba el consumidor antes en términos de consumo de medios, de consumo de información, de aquello que ya apuntábamos de, bueno, es que el consumidor, la generación Z, compra las marcas dependiendo de su activismo, de su posicionamiento y de su compromiso. Es que ya no va a ser solamente la generación Z. Yo creo que de golpe el mundo en general nos hemos convertido todos en generación Z, ¿no? Lo siento por los chicos de los Z, pero es que es verdad, es que todos esos valores que todos decíamos y teníamos estudios en los que decíamos que la generación Z era más exigente, más activista, más no sé qué, la sociedad entera se ha convertido en eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a hacer que los parámetros cambien, que los índices de medición cambien. Y, por supuesto, lo que viene para quedarse es la digitalización. O sea, yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? Mi madre, que tiene 83 años, que está en su casa, está estupenda, está en su casa, desde hace 45 días,
bueno, pues desde hace 43 o 42 días, ella ya se conecta con toda la familia, hace videoconferencias con toda la familia, busca cosas en internet, en su celular. Y si pensamos que mi madre, cuando esto acabe, entremos en otra fase, ella ya va a decir, no, ya lo quito, no. Ella ya ha aprendido que puede hablar con su nieto en Estados Unidos, con la otra no sé dónde, con los hijos no sé dónde, que puede tener a todos reunidos juntos, que puede incluso comprar cosas por internet o hacerle el encargo de la compra por internet. Y eso es un ejemplo, estoy hablando de una persona de 83 años, pero es que toda la sociedad ya nos hemos digitalizado de golpe. Hemos llegado a la famosa revolución digital, ya está, colocada. Entonces somos una sociedad, yo quiero pensar mejor, ¿vale? Con los valores de aquellas cosas que son realmente importantes mucho más en primer plano, con esos valores que admirábamos o que poníamos como ejemplo de la generación Z, son ya transversales, con una nueva manera de comportarnos y incluso de divertirnos y demás. Y eso es lo que las marcas tenemos que entender. Tú decías hace un rato que como marca, como anunciante, han tenido un gran trabajo desde lo social. Eh, Uh-huh. Obviamente, me parece que también esta crisis ha planteado, y tú también lo has dicho ahí, que ustedes han puesto todas las logísticas, la infraestructura de la compañía para seguir los lineamientos del gobierno. Uh-huh. Hasta hace poco, hasta el año pasado, se hablaba mucho de que quizás las marcas tenían que liderar, los anunciantes tenían que liderar el planeta, pero me parece que Uh-huh. estos días se ha replanteado cómo en realidad son los estados los que que tienen la capacidad, porque de hecho, tú mismo lo has dicho, muchas marcas o empresas han desaparecido su comunicación, y es el que ha vuelto a aparecer el Estado, y simultáneamente es el que ha podido liderar u organizar en mejor y en más o menor Uh-huh. medida Uh-huh. a todos los esfuerzos existentes en la sociedad y tanto y en las compañías. Pero también esto me lleva a reflexionar sobre si no también debemos repensar todo esto que ha venido pasando en la sociedad. España, Italia, bueno, Estados Unidos, Inglaterra son ejemplos claros de cómo se ha destruido un poco todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar y cómo eso ha potenciado también la crisis que estamos viviendo. ¿Crees que todo esto va a volver a hacer reflexionar sobre la importancia de una sociedad donde la prioridad del ser humano está en el centro, donde se cuide y donde todos tengamos condiciones mínimas de vida e inclusión? Mm. Eh, es complicado, es decir, es complicado. Yo te voy a decirlo como yo lo veo y como la marca lo ve, ¿no? Yo creo firmemente que esto no es responsabilidad de uno solo, es decir, que aquí tiene que haber una colaboración público-privada, en el sentido de hay cosas en las que el gobierno no llega, o en la que el privado es mucho más ágil al llegar a eso, y tienen que combinarse y demás. Es muy importante que exista un liderazgo claro y un liderazgo transparente y un liderazgo que asuma errores, porque se van a cometer y se cometen, es un poco lo que te decía antes. Y yo, en lo que tú dices de cómo va a quedar entonces la sociedad para ahí, mira, yo creo que durante mucho tiempo nos hemos pasado hablando en nuestra área, en el área de marketing, del customer centric, ¿no? El consumidor en el centro, el consumidor en el centro, el consumidor en el centro. Bueno, yo también he pensado muchas veces, hemos puesto al consumidor en el centro para darle golpes, ¿no? Pero bueno, vale, estábamos ahí en el consumidor en el centro, consumidor en el centro, consumidor en el centro. Mira, si simplemente cambiáramos, a lo mejor una sola palabra, pero eso nos ayudará a decir, mira, no es tanto customer centric, sino human centric, en la que lo que pusiéramos en el centro de verdad fueran esos valores. Eso es algo que ya venía hablándose antes, ¿no? De esos movimientos en los que se decía que el purpose está antes que el beneficio, ¿no? Y yo esto se lo digo a los accionistas, ¿no? De decir, eso no quiere decir que no vayamos a hacer beneficios, porque si no hacemos beneficios dejaremos de existir como compañía, ¿no? Pero vuelvo al principio de esto, es que si todos tenemos claros por qué hacemos las cosas, oye, y a lo mejor la respuesta de algunos es, mira, yo hago las cosas solamente para ganar dinero. Perfecto, ahí está. Transparencia, claridad y demás historias.
Si los demás, todos decimos, mira, yo hago las cosas para, en la medida de mis posibilidades y en el ámbito de mi influencia, ocuparme de ayudar a reducir las desigualdades. ¿Vale? ¿Y cómo haces eso? Porque eso queda muy bien puesto. Mira, pues yo hago ayudar a reducir las desigualdades contratando a gente con discapacidad intelectual. En cada una de mis tiendas voy a tener una persona. Nosotros tenemos ya más de 300. Yo voy a trabajar para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en el puesto de trabajo. Nosotros tenemos el 50%, más del 50% son mujeres y obviamente con absoluta igualdad salarial. Entonces, es que hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, ¿van a cambiar las cosas? Radicalmente. Radicalmente. O sea, yo no estoy de acuerdo en que la gente, en que esta sociedad vaya a olvidar esto. Vaya a olvidar lo bueno y lo malo. Vaya a olvidar quién estuvo y quién no estuvo. Vaya a olvidar qué hizo cada uno y, sobre todo, no nos olvidemos que de la pandemia sanitaria vamos a salir, yo creo que más pronto de lo que incluso podemos imaginar. De la económica nos va a costar mucho tiempo. Y entonces esa salida de la económica es donde de verdad hay que volver a ser responsables. De verdad hay que volver a entender por qué estás en la sociedad. De verdad hay que volver a hablar con el gobierno y explicarle en qué estás tú trabajando para ayudar a la sociedad. No vale simplemente con decir, oye, que el gobierno lo arregle y demás. Si tú, por ejemplo, y nosotros, no me gusta ponernos como ejemplo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, decidimos desde el principio, porque además podíamos seguir con la actividad y porque era nuestra responsabilidad, no reducir plantilla. Hubo otras marcas de la categoría que de un día para otro desaparecieron y mandaron a más de 20.000 personas al paro o al ERTE. Cuando nosotros hemos tenido que reducir algo, porque ha habido una reducción de actividad, una pequeña reducción de plantilla temporal, lo que hicimos es además complementar la parte a la que no llega el gobierno, complementarla. Como además el gobierno, porque hay cientos de miles de personas esperando las prestaciones, va a tardar un poco más en pagar las prestaciones, nosotros hemos ofrecido a esas personas adelantarles las prestaciones. Al final llegas con los sindicatos, con los que lógicamente estamos cada uno en un lado de la mesa y demás, pero los sindicatos ahora agarran, los sindicatos mayoritarios, y nos ponen como ejemplo. ¿Vale? Eso es responsabilidad. Y eso es responsabilidad y eso es manera de salir. Entonces, yo no sé cuál va a ser la consecuencia. Yo sí sé cuál va a ser la consecuencia para nuestra marca, nuestra compañía y nuestra manera de entender las cosas. Es decir, oye, aquí salimos juntos o no salimos. Y atendiendo un poco a todos los grupos de interés. Y yo quiero creer, Santiago, y ya soy mayor como para no ser un iluso, que de esta aprendemos. De esta de verdad aprendemos. De la anterior no aprendimos, yo estoy de acuerdo contigo, de la anterior sacamos algún aprendizaje, pero no aprendimos. Yo estoy de acuerdo contigo en que parte de las consecuencias de esa anterior crisis en realidad la estamos pagando ahora, pero yo quiero creer que esta vez la sociedad, porque se ha dado cuenta también, o nos estamos dando cuenta del poder que tenemos como sociedad, esto va a cambiar las cosas. En ese sentido me encantó el spot Puertas que acaban de lanzar. Me parece emotivo y me habla mucho un poco también del homenaje que ustedes les hacen a esto que parecía tan insignificante, pero que es tan importante, que alguien se digne a abrirte tu puerta en un momento como este, ¿no? Y habla de la confianza. Mira, ese es fruto de un trabajo muy intenso porque se preparó en 3 días y que nace de un copy maravilloso de DDB. Que cuando ves ese copy dices, mira, es que simplemente pongo el copy en la televisión y ya está, ¿no? Porque obviamente eso no lo puedes hacer. Aquí está prohibido rodar, obviamente, y había que intentar acompañarlo, ¿no? Y lo que tú dices, lo de Puertas es simplemente dar las gracias, porque que alguien te abra la puerta de su casa siempre es un gesto de confianza, que te lo abran ahora es un gesto de confianza máxima, ¿no? Y queríamos dar las gracias a la gente. Como habrás visto, en el spot no hay nada de ningún anuncio de precio, ni de producto, ni de poner una pizza y demás historias, sino es decir, oye, simplemente gracias por durante tantos años abrirnos la puerta, por seguir haciéndolo ahora
eso es, aparte de un gesto de confianza, para nosotros es un gesto de mucha responsabilidad, ¿no? Porque que alguien te confíe, el hecho de en este momento abrirte la puerta, es mucha responsabilidad y demás. Y hay mucha gente nuestra en la calle trabajando, los repartidores, los riders y demás, que para nosotros son importantísimos y por eso son parte de nuestra plantilla. Están formados por nosotros, tienen sus cursos de prevención y demás. Y cuando te escriben, porque nos escriben muchos, de ellos y te dicen, joder, es que mira lo que me pasó ayer. Y te ponen un ejemplo de alguien que les dejó un ticket o unas monedas incluso lavadas con lejías y metidas en un sobre. Están desinfectadas. Muchas gracias por lo que hacéis. O les salen y les aplauden o algo así. Y ellos te lo dicen y te dan las gracias a ti, que estás en tu casa metido y dices, pues, encima es que soy un privilegiado. Cuando una persona te abre la puerta de su hogar, es una muestra de confianza. Cuando lo hace todo un país, es una gran responsabilidad. Desde hace más de 30 años, millones de personas nos han abierto las puertas de sus hogares. Hoy lo pueden seguir haciendo. Gracias por abrirnos tu puerta. Telepizza. ¿Cómo hicieron para filmar ese comercial? Pues no se puede, hicieron con imagen stock. ¿Quién no fue la productora? Es una excelente pregunta que ni me sé. Mira, eso está montado con imágenes de stock, de archivo. Lo montamos todo, o sea, todo el trabajo se hizo en línea. Es decir, desde el briefing a las primeras presentaciones, a las correcciones, a incluso la locución, nos conectamos en línea para escucharla y demás. Se hizo en un tiempo de, no te exagero, en 72 horas. Y yo estoy tan orgulloso del trabajo que se hizo, todo el equipo, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera ya muy integrada, ya lo veníamos haciendo, ¿no? Incluso físicamente estamos en las oficinas de DDB en Madrid. Todo el equipo de marketing, de comunicación, de digital de Telepizza está ahí, en ese modelo que hemos llamado Red Urban. Y por eso nos resultó muy fácil, cuando tocó irse a casa todo el mundo, seguir manteniendo esas rutinas de los dailies, de las reuniones rápidas al toque y demás, que es como estábamos trabajando. Bueno, ahora la diferencia es que no nos podemos ver, no nos podemos tocar, porque ver no nos vemos. Y así es como salió. Y ese es el fruto del trabajo de entender muy bien, por parte de DB, de entender muy bien la marca, de entender muy bien qué es lo que estaba pasando, de entender muy bien cuál era el objetivo, que era hacer ese homenaje y dar las gracias porque te abran la puerta. Bueno, la verdad, muy, muy lindo, muy emocionante y más en este momento. Sí me gustaría que mandara el mensaje de que la creatividad es la que va a cambiar el mundo, que la necesidad de todos como industria de reinventarnos, lo importante que es para mí que ustedes en Latinoamérica y especialmente en Argentina hayan aprendido de los errores que cometimos nosotros que nos pasamos la vida dando lecciones de cómo hay que hacer las cosas. Yo creo que desgraciadamente hemos dado lecciones de cómo no hay que hacerlas. Me refiero a tomar las medidas rápido, ser estrictos, ser responsables como sociedad en cumplir las cosas. Que saldremos de esta, que tengo muchísimas ganas de volver a Buenos Aires, que ya sabes que es uno de mis lugares favoritos, que tengo muchísimas ganas de volver a estar con vosotros en el ojo, que creo que es el mejor momento de pensar que el próximo ojo será el mejor ojo de toda la historia. Bueno, será un gran placer tenerte como conferencista, como jurado en una nueva edición. Un abrazo y un placer. Bueno, tío. Y ojalá la próxima nos vayamos cara a cara. Seguro que sí. Un abrazo. Seguro que sí, Santiago. Te da muchos recuerdos. Un gran abrazo por ti. Chao, hasta luego. Cuídate, hasta luego.